rápidamente si la palabra de Dios afirma esta realidad de la ira de Dios. Y yo voy a leer solo 10 versículos del Antiguo Testamento, solo 10, rápidamente, donde habla de la ira de Dios. Y voy a tomar tanto del libro del Pentateuco como los libros históricos y los libros proféticos, así una pasada rápida. Por ejemplo, dice Éxodo capítulo 4 y versículo 4 en el Pentateuco: entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés. Versículo Deuteronomios capítulo 9 y versículo 8. Dice: hasta en Horeb. Aquí está hablando Moisés cuando ya la tierra, iban a poseer la tierra prometida. Y Moisés ya no iba a pasar el Jordán, él iba a morir. Y tenía una carga profunda por esa nueva generación que no escuchó la ley de Dios en el monte Sinaí porque estaban muy pequeñitos. Los que lo habían oído ya habían quedado postrados en el desierto por su desobediencia y su incredulidad. Entonces Moisés le da un repaso a la ley, y allí es donde en Deuteronomios 9:8 dice Moisés, leyéndole a esta generación de jóvenes, y les dice: hasta en Horeb provocaron a ira al Señor, y el Señor se enojó tanto contra ustedes que estuvo a punto de destruirlos. Observen lo que está diciendo la palabra de Dios. Y no solo el Antiguo Testamento, también el Nuevo Testamento. Ahora vamos a un libro histórico, en el libro de Jueces. Dice la palabra de Dios en Jueces capítulo 2 y versículo 2: abandonaron al Señor. ¿Quiénes? El pueblo de Israel, que fue redimido de la esclavitud del pecado, y hicieron pacto en el monte Sinaí, y el Señor los tomó como un especial tesoro, y luego el Señor hizo habitación en medio de ellos a través del tabernáculo, mis hermanos. Pero cuando el Señor cumplió sus promesas de que ellos conquistaron la tierra prometida, una tierra llena de bendiciones, y a través de la historia del peregrinar de Israel vieron muchas bendiciones, derrotando a todos los reyes de Canaán. Pero cuando poseyeron la tierra prometida, allí en Jueces 2, dice la palabra de Dios: abandonaron al Señor. Fíjese, abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor. Se postraron ante ellos, y escuche bien, y provocaron a ira al Señor. No debemos de ignorar esta enseñanza. Hay un peligro el que ignora la ira de Dios. Vamos a ver en primer libro de Reyes capítulo 22 y versículo 53. Y dice: sirvió pues a Baal y lo adoró. Baal era un ídolo, y provocó a ira al Señor, Dios de Israel, conforme a todo lo que había hecho su padre. Hablando de un rey. Es muy impopular esta doctrina de la ira de Dios, es muy poco enseñado, pero le estamos haciendo un daño al pueblo del Señor. Ellos están en peligro si nosotros no le concientizamos sobre este atributo de Dios, que también es un reflejo de su amor. Lo vamos a ver más adelante por qué. También podemos leer allí
en un libro de sabiduría, en un libro sapiensal, en un libro poético que se llama Salmos. Dice Salmos capítulo 2 y el versículo 5: luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará. Vamos a ver qué dice también Salmos 78, 49 al 50. Dice: envió sobre ellos el ardor de su ira, furia, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Preparó senda para su ira, no libró sus almas de la muerte, sino que entregó sus vidas a la plaga. Salmo 145, versículo 8, dice: clemente y compasivo es el Señor. Lo que nos gusta oír: clemente y compasivo es el Señor. Lento para la ira y grande en misericordia. Vamos a ver otro texto aquí en un profeta mayor conocido como el profeta mesiánico, el profeta hijo de Amós, Isaías. Dice Isaías capítulo 5 y versículo 25: por esta causa se ha encendido la ira del Señor contra su pueblo y ha extendido su mano contra ellos y los ha herido. Los montes temblaron y sus cadáveres yacen como desecho en medio de las calles. Con todo esto, no se ha agotado su ira y aún está extendida su mano. Ahora vámonos a un texto de un profeta menor llamado Oseas. En el versículo 13 de Oseas, capítulo 13 y el versículo 10 al 11, dice: ¿dónde está ahora tu rey para que te salve en todas tus ciudades? Y tus jueces, de quien me decías: dame rey y príncipe. En mi ira te di un rey y te lo quité en mi furor. Nahum capítulo 1 y el versículo 3: el Señor es lento para la ira y grande en poder, y ciertamente el Señor no dejará sin castigo al culpable. En el torbellino y la tempestad está su camino, y las nubes son el polvo de sus pies. Ese es el Antiguo Testamento. 10 versículos solamente, pero hay una multitud de versículos que nos enseña el carácter de Dios, en la cual la iglesia de estos tiempos no lo debe de ignorar, porque es un peligro para la iglesia ignorar esta doctrina. Y luego te voy a decir por qué. Ahí vamos poco a poco, 10 versículos ahora del Nuevo Testamento, para mostrar que este concepto no es exclusivamente del Antiguo Testamento. Para que tú sí, porque nosotros siempre nos apoyamos y decimos: ahora estamos en el tiempo de la gracia, ahora estamos en un tiempo de misericordia, y nos confiamos y vivimos como queremos, pensando que la ira de Dios ya no existe y es un peligro. Así que aquí dice Mateo capítulo 3 y el versículo 7: cuando los fariseos y los saduceos venían para el bautismo de Juan, dice la palabra de Dios que Juan les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? También lo podemos